Sí, señor. A esta hora tenemos invitado en Caracol Radio al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Olmedo López. Director, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo a toda la audiencia de Caracol a nivel nacional. Por supuesto, queremos conocer de usted respuestas a una cantidad de interrogantes que han surgido en el país en los últimos días, que hemos contado acá abundantemente en Caracol Radio, en todos sus espacios informativos, relacionados especialmente con el asunto de la contratación de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Carrotanques sobre los que hemos dicho hay detectado un sobrecosto que puede ser de hasta 20.000 millones, una alteración posible en las facturas, un número indeterminado que se pensaban a 40 pero 60 carros, valores de carros que estaban en 12 millones pero fueron cotizados a 85, valores elevados de mantenimiento, en fin, todo por lo cual fue citado esta versión libre en la Contraloría General. ¿Qué pasó en esta contratación? Mira, Alfonso, nosotros desde el año anterior, cuando llegamos al departamento de La Guajira, allí se entregaban 0 litros de agua al pueblo guayú. Había lo que yo considero hoy una mafia del agua en el departamento. Y allí tenemos, desde esos momentos que visitamos con el señor presidente el territorio de La Guajira, tenemos toda una comunidad desde el sur hasta el norte de La Guajira atendida en su momento con carrotanques contratados. En total de 1.6 millones de litros de agua al día se han venido entregando en el departamento de La Guajira, todos con carros contratados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las fuerzas militares y la Cruz Roja Nacional, en unos convenios entre las tres entidades. El señor presidente, en la visita a Maicao y Riohacha, ordenó a la ONGRD mejorar los niveles de distribución de agua en el departamento y llevar agua y la compra de carrotanques para el territorio. Esa agenda que se ha venido desarrollando durante un número importante de meses en el departamento de La Guajira, pues ha generado en todo el territorio del departamento pues una serie de incomodidades a actores que en este departamento han vivido el negocio del agua de manera desconsiderada, con un territorio donde un carro tanque que cuesta entre 90 y 150 mil pesos el carro tanque de agua, se lo venden a las comunidades guayú entre 1,5 millones y 3 millones de pesos, dependiendo de la distancia del territorio. Director, le estoy entendiendo esto de Sí, lo que hemos hablado sobre el cartel del agua. Creo que usted tiene razón, pero ¿qué tiene que ver esa denuncia suya de un problema ancestral de La Guajira con un sobrecosto denunciado en la contratación que hizo la entidad sí. suya de nuevos carrotanques? Que desde hace 10 días en el departamento de La Guajira, actores locales que vienen manejando y han manejado el negocio del agua en el departamento, iniciaron una ofensiva en medios locales en La Guajira que luego se trasladó a nivel nacional. Estas denuncias de la llegada de los carrotanques, que inicialmente la denuncia fue que eran carros viejos y de segunda que estaban abandonados Sí, eso en La pasó Guajira, eso fue lo inicial sí, a y eso mediados lo de mandaron desde febrero. La Guajira a Ujú. mediados de febrero. Esa fue la primera denuncia. ¿Qué se mostró y qué se desmontó? Primero, que no eran carros de segunda y eran carros nuevos en buen estado, completamente nuevos importados, y que estos carros tanques no estaban abandonados, sino que estaban desde el 23 de enero en el batallón Matamoros en Uribia al servicio, y allí estaban destinados a un programa de alistamiento del pueblo guayú y guajiro, generando a través de ellos el alistamiento. ¿Qué significa? Significa que el contratista llevó los vehículos a La Guajira el día 22 de enero para continuar con su alistamiento y mano de obra del territorio. Primero, le incorporaba las mangueras a estos carrotanques, las motobombas a los 40 carrotanques, y se sacaban las matrículas de vehículos placa amarilla oficial en el municipio de Riohacha para generar el pago de impuestos en el territorio. Entonces, director, yo le Vino la insisto, crítica, ¿hay vino la sobrecostos o no hay crítica, sobrecostos? mira, ahí empezó la primera denuncia, Sí. porque nos dijeron que los vehículos, al parecer, el contratista, lo primero que mostraron era el valor del chasis de un vehículo importado y la diferencia entre el chasis
y el precio y el valor completo del contrato. Entonces sacaron la diferencia entre el valor del chasis, que eran 26.000 millones aproximadamente, y los 46.000, que era el valor total del contrato. Se les olvidó ahí sí llegamos al punto de los 20.000 millones que se han correcto, denunciado. Así que correcto. lo que usted le dirá a la Contraloría que nos dice ahora es que no hay sobrecostos en ese contrato. Mira, se les olvidó que los vehículos se importan a Colombia y primero pagan impuestos para la importación. Sí. Segundo, que aquí se incorporaban los tanques. Los vehículos llegaron a Colombia y ahí salieron o hacia Medellín, hacia Cali y hacia Bogotá para instalarle de manera simultánea los tanques donde los estaban construyendo. Esos tanques se adicionan al valor inicial del chasis y va sumando. Luego viene la matrícula de los vehículos que por ley, la resolución 5304 del 24 de octubre de 2019 del Ministerio de Transporte habla que un vehículo de esas características debe pagar un impuesto equivalente al 15% del valor del bien importado. Esa matrícula, esa póliza corresponde a la matrícula de un vehículo y es resolución nacional para todos los vehículos importados. Luego viene el tema del SOAT, posteriormente de que los carotanques estuvieran ubicados aquí, en este territorio. Se calcula también unos peajes del sitio de importación a Cali, Bogotá, Medellín, y también el valor de los peajes de Bogotá, Medellín y Cali hasta Riohacha y hasta que los vehículos llegaran a Uribia, donde está el último peaje. Y todo eso que usted nos está contando en Caracol Radio suma todo esto que le estoy contando, suma los 46.000 millones. Suma el diferencial entre el chasis, que fue lo que la prensa inicialmente mostró, ¿sí? Y mostraba como si el contratista se hubiera ganado en un negocio de 46.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos. No sumaron todos los valores adicionales que corresponden a los vehículos y al traslado y a la dotación de la instalación. Dentro de ellos está lógicamente el mismo parqueadero de los vehículos por 20 días, los conductores que tuvieron que operar estos vehículos, que todo eso. Pero entonces vuelvo a concretarle. Lo que usted dice es que con todo esto sumado no hay ningún sobrecosto. Lo que se encontró, mira, ni siquiera el costo oportunidad del dinero, que fueron 4 meses de la inversión del contratista, porque hay que recordar que la UNGRD no entrega precios, no entrega anticipos de dinero. Quien se asume este tipo de contratos en la UNGRD debe tener todo el recurso disponible y su capacidad para poder hacer estas compras respectivas. Eso significa un costo de dinero por 4 meses de una compañía que tiene que invertir todos estos recursos y que debe calcular también en lo que vale el retirar el dinero de un banco de su negocio para proceder a comprarlo y a destinarlo a este tipo de actividades. Creo que eso está entendido. Director Romeo López, entonces le quiero preguntar otra cosa. Si todo está bien en el contrato, ¿por qué se declaró la insubsistencia del subdirector Víctor Mesa? No, la insubsistencia del director no tiene nada que ver con el costo de los carotanques. Lo del subdirector Víctor Mesa tiene que ver con que la semana anterior, en la misma semana, circuló en los medios del departamento de Córdoba, de donde él proviene y donde es su origen, el posible favorecimiento de unos procesos con unos recursos de una asignación de la UNGRD a una campaña específica el año pasado, y yo le pedí que era necesario que se apartara de la UNGRD para que desde afuera hiciera las aclaraciones respectivas. Ahora, tomé la decisión de declarar, pero no tiene nada que ver con el tema de los carotanques. Entendido eso. En Caracol Radio hemos contado otras cosas. Por ejemplo, que una empresa que factura en este negocio, que es Impoamericana Roger Sass, está con una dirección en Cúcuta en que no hay nada. Hay una casa en arriendo. Mira, y también dijeron, ¿sí?, de un muerto. ¿Sí? De un muerto de una entidad. Yo no conocía al contratista. Me di a la tarea de que fuera a la UNGRD, me senté con él, le dije, tráigase al representante, venga con el representante legal, vino el representante legal de la compañía, vinieron algunos socios, y lo que me mostraron en documentos era que el muerto del que hablaban inicialmente en las denuncias, que había un muerto en el mes de noviembre del año pasado, la ONGR no contrata con muertos. Ellos me mostraron en sus documentos que esta compañía, que el señor del que hablaba la prensa nacional, pues
hizo y hacía parte de esta sociedad antes de que ellos la compraran hasta el 20 de febrero, creo, del año 2019, 5 años atrás, y relacionan un muerto, ¿sí?, con una negociación que se dio con una compañía donde uno de sus socios había vendido la compañía 5 años atrás. ¿Y qué le explicaron de la Eso hace sede en parte. Cúcuta? Mira, no solamente la de Cúcuta, también nos acompañaron a La Guajira. Ujú. Y lo que también anunciaron era que los vehículos en el territorio pues tenían un gran logo del presidente Gustavo Petro en sus imágenes y lo hicieron tendencia nacional. Con una cara también que no Eso, supimos de quién era, con otra cara. exacto, no, con rostros, porque Sí. decía la Colombia humana, decía Colombia potencia de la vida. Ujú. Esos vehículos, que quiero aclarar al país, se ensamblaron desde el año pasado, y 2 vehículos o 3 vehículos de estos, cuando se estaban ensamblando, efectivamente se estaba trabajando unos logos donde estuvieran los guayú, donde estuvieran las comunidades en la reunión, y se empezó a desmontar el día en que salió la resolución de austeridad y de no publicidad. Entonces, estos cuantos vehículos, sí, efectivamente, iban a llevar Colombia, potencia de la vida, como se aprecian en unos cuantos, creo que son 2, 3, 4. Se ordenó en este momento, cuando sale la ley de no publicidad, en el 29 de diciembre, si no estoy mal, se ordenó se borraran todo lo que ese avance que esos vehículos, y se procedió a borrarlos de ellos, y en estos vehículos que inicialmente iban a llevar esa publicidad de la Colombia potencia de la vida, se borraron los logos y todo obedece básicamente, y vuelven de un relieve que se borró, vuelven una noticia nacional, el cartel que yo llamo el cartel, mira, el cartel del agua. Todos los días ha denunciado la Ya que usted UNGRD en el menciona departamento. el cartel del agua, quiero Sí, preguntarle otra cosa, director, porque voy a redondear sí. esto. Lo que usted le está diciendo aquí al país, en Caracol Radio, en primicia, es que, primero, la contratación está bien, y segundo, porque usted ha insinuado mucho esto, ¿usted cree que hay un complot en contra de la UNGRD y en contra de usted? Mira, el complot no solamente nace en el departamento de La Guajira. La UNGRD intervino el río Cauca hace 60 días, y hace exactamente 10 días empezó a mostrar resultados en La Mojana. 254,000 campesinas y campesinos de La Mojana, hace 30 meses, propietarios de sus tierras que vivían de sembrar arroz patilla y pan coger, se quedaron sin tierras. Casualmente, digo que casualmente porque no lo podré demostrar, el río Cauca perdió su cauce y se desbordó, lo desbordaron, y 254,000 colombianos se quedaron sin tierra en La Mojana, en los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. Usted, director, ha pensado Y en... nosotros ordenamos, mira, Sí. Alfonso, ordenamos la intervención del río Cauca para devolver esas tierras a estos damnificados. Durante esos 30 meses, usurpadores de la tierra, negociadores de la tierra, llenaron esas tierras de búfalos sin pagar un peso por ellas. ¿Usted ha Con la pensado o intervención ya lo ha hecho en presentar denuncias penales, como correspondería por este caso de los búfalos, como también por por el ambos cartel del agua en casos. La Guajira? ¿Usted ya lo presentó? El cartel del agua, el Guajira, y el cartel y la banda de usurpadores de tierra en La Mojana sucreña, donde se dejaron sin tierras a 254,000 colombianos, campesinas y campesinos, y la UNGRD la semana pasada, hace 15 días, empezó a mostrar los resultados de la intervención durante 60 días en La Mojana, y concluye la semana pasada, en la noche del martes y miércoles, la intervención completa en el río Cauca, y 254,000 colombianos, campesinas y campesinos podrán retornar a sus tierras en un país donde la guerra reciente en Colombia se ha dado por la tierra. ¿Cómo podemos llamarle? Y para mí, yo tengo algunas denuncias de gente del territorio, comunidad, que esos usuarios de tierra hicieron colecta en la región para venir a Bogotá y generar un caos en torno a la UNGRD. Esa situación la tiene que conocer el país. No, Son y eso es 254,000 lo que le damnificados. preguntaba, como hay que Sí. conocerlo, le insisto, ¿presentó las denuncias usted o va a presentarlas por estos hechos ante la Mira, Fiscalía? las voy a presentar, no solamente es que nosotros cerramos el río Cauca la semana anterior. Son unos usurpadores de tierra que han vivido en los últimos 30 meses del negocio de los búfalos en ese departamento. Son usurpadores de tierra que, sin pagar un peso por ningún metro de tierra, llenaron ese territorio de búfalos y desplazaron
a todo este territorio en una posible, en una desplazamiento masivo en Colombia que yo no lo había visto en las décadas recientes del país, que saquen en una sola noche a 254.000 personas de un territorio. Pues Yo director, hoy le creo que pido a es, las Fuerzas Armadas, señor, por este medio, ¿sí? le pido a las Fuerzas Armadas que desplieguen un batallón a Caragato, donde hicimos un espejo de agua de 2,5 kilómetros, donde generamos una gran espejo de agua y le estamos devolviendo la esperanza a 254.000 colombianos y colombianas, que hagan un despliegue las Fuerzas Armadas para que protejan esta obra, para que estos campesinos puedan retornar a sus tierras. Mire, una bomba o un taco, una gran cantidad de dinamita en el territorio puede generar nuevamente que estas tierras vuelvan a perder. Y si no hacemos nada, en Colombia se han robado la tierra por siglos de los campesinos, por generaciones completas, por décadas en los años recientes. Este es el desplazamiento de campesinos y campesinas más reciente en la historia de Colombia que nadie había registrado. Pues Este director, director ordenó ese cierre es y un... me recogí a los usurpadores de la tierra como mis enemigos en esto. Sé que viajaron a Bogotá en el mes de diciembre, sé que aquí hicieron unos movimientos, sé que en el mes de diciembre en esos movimientos atacaron a través de algunos medios a la ONGRD y y se juntan esas dos grandes fuerzas con una tercera fuerza. 3 denuncias por corrupción en la ONGRD. ¿Cómo olvidar el maletín de los 500 millones de pesos que yo denuncié se encontraron en la ONGRD en quien que me lo contamos antecediera en acá mi en mandato? Caracol, así es, lo contamos. Sí, Sí. 500 millones de pesos se encontraron en un maletín en la ONGRD en 15 días antes de que yo llegara a la entidad. El Ministerio del Interior había dicho que la cifra era mucho menor en esa Pues época, lo recuerdo. el periódico El País de Cali habla que en ese maletín el maletín estaba lleno de plata. Eso habla el país. Y yo recojo ese tema, ese cartel de la corrupción al interior de la ONGRD, ¿sí? Y el tema como una crisis realmente que vive y vivía la ONGRD. 3 denuncias por corrupción en la Fiscalía he presentado, más la denuncia del maletín de los 500 millones. Una entidad donde se cobra peaje por el pago de facturas a proveedores. Una entidad donde antes de que yo llegara, los proveedores radicaban sus documentos donde supervisor en una oficina de radicación. O sea, eso es donde una entidad que no está automatizada. Que yo ayer que hablaba con el señor presidente le decía, presidente, esto es como la tierra, si no invertimos en la tierra, en tecnología, ¿cómo los campesinos van a producir? Y si no automatizamos la ONGR de la corrupción, no se va a acabar, le decía yo al señor presidente. Pero Director, ese tema de los búfalos es un negocio reciente en Colombia y esos búfalos necesitan de agua. Esos búfalos necesitan, pero yo qué le pido a los usurpadores de la tierra, hombre, compren tierra, porque desplazan a 254.000 colombianos, campesinas y campesinos y los ponen a vivir con director, sus hijos esto sin usted escuela, salvo a la nos carretera. O sea, nos lo lo que se explicó vive bien. es una mojana, es una crisis humanitaria, Así es, director, pero crisis y es muy valioso incalculable en escucharlo. el país. Es muy valioso escucharlo y ¿Cómo no escuchar, atacar a un director de la ONGRD cuando director, usted trabaja y hace inversiones que retornan las tierras y se las quitan a los usurpadores, a director, le 254.000 entiendo muy campesinos? bien y me parece muy importante ¿Sí? que usted presente estas denuncias, mucho más importante que Colombia a través de Caracol Radio escuche su voz y su explicación Y le quiero sobre el agradecer caso que inmensamente, hemos, Alfonso, bueno, a, a usted a también Caracol Radio. por su tiempo, pero cierro y lo despido con el agradecimiento por habernos atendido con esa conclusión. Lo que usted dice entonces es que hay un complot detrás de estas denuncias por la corrupción interna que usted ha atacado en la ONGRD y por unos usurpadores de tierras que se han visto afectados por su trabajo. Desde el primer día que llegó a la UNGR empezaron los ataques contra quienes llegamos. Todo ha sido muy difícil allí. La corrupción que venía allí es histórica, creo. Pero hacia esto le sumamos el ataque frontal que hemos dado en el territorio. Anunciamos que íbamos a llegar a La Mojana, íbamos a llegar al nordeste y el Bajo Cauca antioqueño para empezar a trabajar con las empresas mineras la reducción de arrojar al río Cauca y a los ríos del territorio mercurio, porque el mercurio está envenenando La Mojana. Cuando usted habla de eso en el país, en lo que el país que fuera la locomotora minera, pues toca otro poder muy poderoso en el país y es otro poder que este director y la ONGRD, pues lógicamente acumula y que tiene mucha capacidad en el país de reacción. Y esta reacción, lógicamente, ha venido desestabilizando la ONGRD, a este director, a todo su equipo, y desafortunadamente hicieron de 40 carrotanques en el departamento de La Guajira un gran boom que desestabiliza toda la gran gestión y hace que
el cartel del agua, el cartel de usurpadores de tierra y un cartel de la corrupción al interior de la entidad, pues avance y haya generado una confrontación frente a la ONGRD y frente a este director. Director, pues muchas gracias por atender a Caracol Radio y por dar la explicación de este asunto que seguiremos conociendo cuando avancen los procesos en la Contraloría y eventualmente ante la justicia penal. Gracias por estar en Caracol Radio, Olmedo López. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo nuevamente a toda Colombia.